Dentro del gran número de films realizados y que quedan por hacer en Marvel, el Capitán América, el primer Vengador del 2011, siempre me ha llamado la atención por ser ligeramente una anomalía entre los films que lo precedieron, sin desapegarse lo suficiente ni olvidar al mundo al que éste pertenece. La tonalidad marcada en sus colores sepia en sus escenas, y con un soundtrack original, elementos simples, uno de puesta en escena y otro extra diegético, o sea, fuera de la escena, son cosas de las que Marvel fue desechando en sus posteriores films, haciendo de esto algo más compartido que propio de un film. Con respecto al soundtrack, en comparación a otras películas de esta franquicia, que tienen canciones de AC/DC como Iron Man o Led Zeppelin como Thor, nos rememora las películas antecesoras de este género, donde un compositor componía la banda sonora completa del film, inclusive la canción principal. Y si tenemos en cuenta que el personaje del Capitán América es alguien que se encuentra fuera de su tiempo, pero que a futuro será parte de un equipo más poderoso que el que él tiene actualmente, me parece interesante conectarlo con la realidad de los superhéroes en el cine, porque el superhéroe de cómics nace en un pasado con escasa tecnología en la pantalla grande en cuanto a efectos especiales, sonoros e imágenes, y que actualmente son traídos de nuevo, pero ya con más tecnología que la necesaria para hacer sus películas. First Avenger viene a traer en discusión esto. No por nada el film inicia con un símbolo, un tesoro tapado con nieve, evidenciando que hay que desenterrar algo para volver a ser redescubierto, acompañado de un diálogo que finaliza con la frase «esto ya ha esperado mucho tiempo», una línea que habla de un final que veremos más adelante, pero que es el comienzo justamente. Pareciera una palabra directa y visionaria de Marvel al espectador del film sobre una apuesta prometedora o un futuro inevitable, en donde el género dominó gran parte de las salas en los cines esos años, y en ese momento se me hacía difícil pensar que un film con una sencillez notable, como el Capitán América First Avenger, sea uno de los primeros films estrenados por un Marvel que ya, con sus antecesoras, como Hulk y Iron Man, las dos del 2008, haya sido una pieza más de algo más grande, y se haya especulado acerca de posibles conexiones o hablar de un universo. Pero este film no se queda en eso. No es casualidad que First Avenger busque parecerse a la de Spider-Man de Sam Raimi o inclusive a las Batman de Burton, en por ejemplo la prolijidad y transparencia en sus escenas de acción e historia, sin tanta espectacularidad alguna, notándose ya en esto en el pobre y corto intercambio de golpes que vemos en el primer enfrentamiento entre el Cap y el Red, y de hecho al final del film ni siquiera es el Cap el que lo derrota a este, como Spider-Man al Duende Verde por ejemplo, o Batman al Pingüino, tres villanos que son derrotados por sus propias armas, curiosamente. Y también me resulta curioso por lo menos pensar que este film se estrenó en un tiempo en donde la tecnología era más avanzada en comparación a sus anteriores films nombrados, y la oportunidad de realizar algo con todos los artilugios era lo más esperable, más si tenemos en cuenta lo relevante que es para Marvel este héroe. Pero de hecho el Capitán América no atrae por su idealismo patriótico, valentía, anhelo o respeto, conceptos que el film representa de forma sencilla y directa, como si de un cómic se tratara, en pequeñas pero evidentes acciones en los primeros minutos que vemos a Steve Rogers, como aquí, aquí y aquí, sino por sus simples caracterizaciones y justamente no por armas tecnológicas o poderes sobrenaturales. Es decir, es un personaje que no destaca por su espectacularidad en estos aspectos como Iron Man o Spider-Man, por ejemplo, queriendo ser más un simple soldado que más adelante, al ser reconocido, luego de salvar a todo un pelotón, dice que simplemente era algo que había que hacer. Otro ejemplo de esto es cuando Rogers recibe un cumplido por parte de una mujer gracias a esa publicidad y titulares muy presentes en este film, que buscan impresionar y vender esa imagen de lo superheroico, pero sin ser esto lo que la película viene proponiendo.
Pareciera que es algo que la propia película y su personaje intentan eludir, al punto de parodiar con hacer de su villano a alguien demasiado caricaturizado, con planos impactantes pero trillados. Veamos la forma en que se lo presenta Red. La forma es bien sencilla y directa, la intención es clara, es básicamente decirnos este es el malo, pero donde en su primera escena notamos el rasgo único característico de este personaje, o el más destacado por lo menos, que es su ambición de poder, en contraposición a los primeros minutos del Cap, donde vemos los rasgos principales que ya mencionamos anteriormente. Es curioso si uno lo piensa, pero Red y el Cap son más parecidos de lo que uno cree. En su presentación, por ejemplo, aparecen sus símbolos característicos en forma circular. Los dos pertenecen a la milicia y están en una posición en la que no quieren. Los dos son los distintos en su grupo y los dos ocultan esa condición debajo de su máscara o disfraz. Esa condición distinta, por supuesto, ¿no? Pero el film deja clara la diferencia. Steve, antes de ser el Capitán América, es un soldado más. Pero Smith, debajo de su máscara, es el monstruo, el villano. Dos personajes que buscan de inicio a fin mostrar su verdadera esencia, como esta película. Uno en sus imágenes entiende sus roles al instante. Quiénes son los malos y quiénes son los buenos, generando casi el mismo impacto de las imágenes de una historieta a los planos de una película. Ya que uno, cuando lee un cómic, entiende rápidamente, aún sin saber nada de la historia, quién es el héroe y quién es el villano. Y también existe la idea de que en la imagen se condensa el deseo o un modelo a seguir como en una publicidad. Steve viendo la foto de Carter al final, conectando la misma escena, pero con ella esta vez, la publicidad para conseguir más tropas por parte del gobierno de Estados Unidos, o un Steve viendo el cartel de I Want You, escena donde se refuerza esto de ser un soldado más, y él ignorando sus condiciones y poca fuerza, contrario a un Red que tiene el objeto que lo va a convertir en el ser más poderoso justamente, ¿no? Pero a su vez, indirectamente, el film o su héroe terminan siendo algo que tal vez no deseaban ser. Y con esto me refiero a ser un panfleto con imágenes y secuencias propagandísticas. Por ejemplo, tenemos la escena en donde el Cap se encuentra al frente de los soldados en el escenario, sintiéndose un ridículo con su traje. Interesante esta escena, y fijémonos cómo la cámara se posiciona narrativamente entre los soldados, lugar en donde quisiera estar Steve, pasando a un plano general que separa a los verdaderos héroes de un héroe publicitario. A su vez, diferenciando lo real de un invento disfrazado y con un escudo de juguete, asemejando más la figura de Steve a algo más caricaturizado como Red, además de que en esta escena se nota el quiebre emocional de un Steve que deja de ser un actor al bajarse del escenario a tierra para convertirse en un verdadero soldado. Confirmando a un personaje que sin haber deseado lo transformaron y se transformó en un modelo a seguir publicitario, misma publicidad que lo llamó a él al inicio, recordándolo a I Want You, generando además un eco con la creación de este personaje en los cómics, el cual fue lanzado como una evidente propaganda norteamericana durante la Segunda Guerra, y durante la película el presente, el pasado y el futuro no solo lo vemos en la puesta en escena, en su personaje, o la relación del film con el pasado del género. También en la diferencia entre las distintas bases militares, el de Hydra, con un estilo más futurista y su tecnología avanzada en términos de armas, computadoras y uniformes, y la base militar de un pelotón común estadounidense, liderado al final por un Steve Rogers que logra ganarse el respeto de sus compañeros, luego de salvarlos. Y fíjense en esta llegada cómo la cámara no se queda con Steve y muestra a los demás para concluir la escena ya con el reconocimiento esperado y más importante para el Cap, el de la sargento Carter. Esta escena es especial no solo por lo romántico, sino porque la trama entre estos dos se construye paralelamente en el film, y en este plano observemos cómo ellos se pierden o se aíslan en su mirada, pero siendo estos dos parte de un todo.
Pareciera el amor entre estos dos desconectarnos no solo a nosotros del objetivo principal del personaje, sino al mismo Capitán América. Tan así que el trabajo del Capitán América en la saga concluye con el prometido baile, pero todo inicia aquí, en la escena final en donde el sonido ambiente cumple una función simbólica. La nave a toda velocidad del lado de Steve, la cámara sin lograr mantenerse fija, nos habla de alguien que se dirige a un futuro incierto, a diferencia del silencio y la quietud percibido en el lugar donde se encuentra Carter. Pero lo genial en esta escena es que el soundtrack del film sirve como unión entre estas dos escenas paralelas. Y esto no es casual, ya que será un baile pendiente, el motivo que volverá a unir a estos dos. Un clima acertado, siendo Carter la única mujer que creyó en él, que no lo ignoraba, lo llevó a su primera misión en solitario, también es la que demuestra la resistencia al escudo, lo lleva hacia Smith al final de la película, enamorándose de él no por su fama o por lo que representa, sino por la dedicación y el compromiso de Steve al momento de ser un soldado, tal y como lo hace ella. Aunque pese a esto, no por nada, en sus escenas tengan más desencuentros que encuentros, o no tengan el suficiente tiempo para estar juntos, ya que la guerra llamará primero. Ser Steve Rogers para luego ser el Capitán América, el último gran invento o resultado idealista norteamericano, puesto en un soldado con todo el deseo de cumplir con el deber de defender una patria, pero sin necesidad de tener una medalla por eso. Un Steve Rogers que, con su sencillez en personalidad, poder y deseos, siendo sus armas para ir a una guerra una pistola, la fuerza, un escudo o una moto, el opuesto a un villano también creado por un sistema solitario que tiene como deseo tener más poder que al régimen al que pertenece. Dos bandos donde por un lado tenemos al héroe propagandístico, más normativo y cercano a lo humano, y por otro lado lo rebelde, lo trillado e imaginario como Red, donde toda la última tecnología está a su lado, pero pareciera a propósito la deformidad o lo exagerado de las armas, bases o elementos que rodean a los aliados de este personaje. Interesante si uno lo piensa, ya que en realidad en la escena post-créditos el Capitán América gana su pelea con su antagonista, pero pierde la batalla contra la tecnología, encontrándose en un mundo que no pertenece, en una actualidad que no pertenece, rodeado de información y toda la tecnología por haber, un poco el lugar en la historia de First Avenger, película que nos recuerda y quiere ser más un film de superhéroes de años atrás, distinto al caso de posteriores películas de Marvel, donde la tecnología, en sus defectos como aciertos, le ganó la batalla a lo real.